El 21 de febrero de 2024 se destapaba la mayor trama de corrupción ocurrida durante la pandemia en España. En ella, diferentes altos cargos públicos de las administraciones, otros políticos, asesores y empresarios se habían valido de la situación de emergencia de la crisis del COVID para enriquecerse mediante contratos públicos destinados a la compra de mascarillas. En una investigación que dura ya más de 2 años, liderada por la Audiencia Nacional, coordinada por la Fiscalía Anticorrupción, donde participa también la UCO de la Guardia Civil, se investiga hasta 53 millones de euros en contratos públicos, así como los posibles delitos de cohecho, de tráfico de influencias y de pertenencia a una organización criminal. Entre los detenidos hasta ahora, cuando grabo este vídeo, ha habido 21 personas, entre las cuales destaca Koldo García. Koldo García, un militante socialista, es la mano derecha de José Luis Ábalos, entonces ministro de Transportes. También ha sido detenida la mujer de Koldo, así como su hermano. Por ello, muchos han decidido llamar a esta la Operación Koldo. Pero esta operación no sería posible si los altos cargos públicos que en las diferentes administraciones concedieron estos contratos. Administraciones como la de Baleares, entonces presidida por Francina Armengol, actual presidenta del Congreso de los Diputados, del PSOE, el presidente entonces de la Comunidad Autónoma de Canarias, Torres, actual miembro del gobierno del PSOE en política territorial, el, por supuesto, ministro de Sanidad, Salvador Illa, actual candidato del PSOE en Cataluña, el ministro de Interior, Fernando Marlaska, o por supuesto, Ábalos, ministro entonces de Transporte. Por lo tanto, si hay que ponerle un nombre a esta operación, no sería la Operación Koldo, sería la Operación PSOE, dado que son todos estos altos cargos públicos socialistas los que hicieron posible esta trama mediante la concesión de contratos. En este vídeo vamos a ver en qué punto se encuentra la investigación actualmente, así como las posibles consecuencias políticas que puede traer esto. Sin embargo, os voy a preguntar a vosotros que me digáis si creéis que este caso puede afectar al PSOE o no. Vamos a ello. Esta investigación empieza ya en 2020, cuando Voz Populi publica un artículo donde da la voz de alarma sobre una empresa que a pesar de apenas tener actividad empresarial, está facturando millones de euros con administraciones socialistas. A partir de ello, el Partido Popular realiza una serie de preguntas en el Congreso y en el Senado, donde interpela al gobierno por esta empresa. A lo cual el gobierno responde en hasta 7 ocasiones, y repito, el gobierno, no un ministro particular, y esto posteriormente tendrá trascendencia, responden a estas 7 ocasiones que esta empresa tenía acreditada solvencia, demostrable experiencia, y no solo eso, sino que era un referente en importación internacional. Esto era mentira. Esta empresa no había facturado un solo euro en el año anterior a la pandemia, en 2019. Meses antes de que la pandemia comenzase, esta empresa no tenía actividad empresarial, y en 2018, 2 años antes de la pandemia, esta empresa había facturado 100.000 euros, lo cual no le convierte en referente de nada. A partir de ahí se inicia una investigación donde se pone en el foco diferentes contratos que había tenido esta empresa con la administración pública. Entre ellos, 3,5 millones de facturación con Interior, entonces lo llevaba el ministro Marlaska, 6,87 millones de euros con Canarias, la cual presidía el actual ministro de Política Territorial, 3,7 millones de euros con el gobierno de Baleares, entonces presidido por Armengol, la actual presidenta del Congreso. Incluso había llegado a formar parte de una unión temporal de empresas que había elegido el entonces ministro de Sanidad, Salvador Illa. El magistrado, leo sus palabras, dice lo siguiente, el magistrado que está investigando este caso: se evidencia que existió un concierto previo entre los responsables de Solución de Gestión Empresarial, que es el nombre que tiene esta empresa, y la administración pública. Según ha ido avanzando esta investigación, podemos ver que había 3 cabecillas, más allá de las administraciones públicas y de los cargos políticos que aprobaron los contratos, que eso irá aparte. Había 3 empresarios, cabecilla, uno de ellos era Koldo García, que su papel era como hacer de intermediario entre otro empresario y las administraciones públicas socialistas, ganándose el favor de ciertos políticos. Otro de ellos era Juan Carlos Cueto, que era al parecer el que sí que trajo las mascarillas a España a través de su empresa que había sido condenada previamente por la Audiencia Nacional por un contrato con mordidas millonarias de armas en Angola. Había un tercer empresario cabecilla de esta trama, que sería Víctor de Aldama, que además era presidente del Córdoba
club de fútbol, que también tendría un papel similar al de Koldo, haciendo como de intermediario y llevándose mordidas. Por supuesto, como os podréis imaginar, la calidad de estas mascarillas era la que era. Diferentes administraciones donde estuvo trabajando, donde logró los contratos para esas mascarillas, denunciaron que eran defectuosas, que no se podían usar, que no tenían ni siquiera los estándares mínimos de calidad. Es interesante ver la trayectoria de Koldo García porque se explica mucho de cómo funciona el Partido Socialista y de los problemas que actualmente tiene España. Koldo García era una persona que trabajaba como portero en un club de señoritas, por así decirlo, y evitar la censura. Posteriormente fue guardaespaldas de diferentes personas, entre ellas algunos políticos, y entonces conoció a Cerdán. Cerdán es el actual secretario de organización del PSOE, también el encargado de negociar la amnistía y la investidura actual de Sánchez. Y a partir de entonces empezó a ascender en el Partido Socialista, fue edil en un pueblo de Navarra, y poco antes de las primarias de 2017 se vino a Madrid, donde estuvo cerca de Sánchez, y entonces fue cuando conoció a Ábalos, empezó a ser su mano derecha y a trabajar con él como transportista, guardaespaldas, etc. Es entonces cuando ya Pedro Sánchez habla de él en su libro Manual de Resistencia y cuenta que fue la persona encargada de custodiar los avales que le permitirían presentarse como secretario general del Partido Socialista. Es esta relación, primero con Cerdán y luego con el que sería ministro de Transportes Ábalos, la que le hace ascender y tener diferentes cargos, entre ellos cargos en el Ministerio de Transportes como asesor, y también ocupa diferentes cargos, por ejemplo entra en el Consejo de Puertos del Estado, que será una de las administraciones que luego haga estos contratos con las mascarillas, a pesar de que no tenía ninguna experiencia previa de gestión ni nada, pero es su cercanía con ciertas personas la que le hace ascender. Mucho se está hablando de cuáles van a ser las repercusiones políticas que va a tener este caso. Bien, como os he dicho antes, el gobierno respondió hasta en 7 ocasiones, y cuando digo gobierno es hasta el presidente, que no había ninguna irregularidad con estos contratos. Sabían que la había, porque era obvio para todos que esta empresa no tenía ninguna experiencia, porque no era una administración concreta, sino diferentes administraciones en interior, en sanidad, en transportes, en las diferentes comunidades autónomas, las que habían hecho estos contratos, y de hecho ya desde anticorrupción, desde diferentes puntos, les habían preguntado por estos contratos, y de hecho hay un momento en el que desde Interior, Marlaska, no justifican de ninguna forma que hubiesen contratado a esta empresa, y simplemente dicen que como estaba ya contratada con transportes, pues bueno, pues siguieron contratándola. El gobierno ya sabía que había ahí algo gordo, y de hecho probablemente lo sabían porque estaban dentro. Pero hubo un momento en el que ya debieron enterarse de que esto iba más, y fue cuando debieron de cesar a Ábalos como ministro primero, como secretario de organización, y luego le dieron una salida honrosa, que era mantenerle como diputado. Probablemente Ábalos sepa muchas cosas sobre este y otros casos, y tampoco era cuestión de enfrentarse. Cuando ya esto ha salido a la luz, y cuando no hay salida posible, cuando esto ya no puede ser el caso Koldo, van a intentar una cabeza de turco, y esa cabeza de turco por supuesto va a ser José Luis Ábalos. Van a intentar que dimita, de hecho ha salido ya María Jesús Montero, a decir que bueno, yo sé lo que haría, es decir, van a intentar cargar todas las culpas en Ábalos, pero este no es el caso Koldo, no es el caso Ábalos, sino que están involucrados varios ministros de gobierno, la presidenta del Congreso, y lo sabía hasta el propio presidente. Por lo tanto, que no nos cuenten historias. Esta ha sido toda la información que ha ido saliendo hasta ahora, al menos la principal. Es verdad que han salido ciertas informaciones un poco confusas que me gustaría primero corroborar. Este caso probablemente está relacionado con otros casos que han ido saliendo durante la pandemia, con mascarillas defectuosas, con otros casos de corrupción, y probablemente haré más vídeos sobre este caso y os iré informando de la información que vaya saliendo, pero prefiero que primero esté corroborada. Sin más, mi agradecimiento a todos los jueces y fiscales que están llevando a cabo este caso, a los periodistas que han hecho una magnífica labor cubriendo este tema, principalmente Confidencial, que sacó la noticia, Voz Populi, que también la ha llevado muy bien, ABC.
Y a vosotros preguntaros, ¿qué pensáis? Si creéis que va a afectar al PSOE, si no, si creéis que esto involucra a más altos cargos o que esto es cosa de un particular y que no tiene que ver con un partido, y qué repercusión pensáis que va a tener en esta legislatura y si le puede afectar o no. Sin más, me despido. Si os ha gustado el vídeo, agradezco que le deis a me gusta porque ayuda a posicionarlo y que lo vea más gente. Y si estáis interesados en recibir información sobre política en otros vídeos que hago o sobre este tema, porque subiré más vídeos, podéis suscribiros. Me despido y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias por estar ahí y hasta luego.